Nosotras somos La Buena Junta y el tema de hoy es cómo crear empresa. Anita, para ti, ¿cómo crearías tu primera empresa? Bueno, Saris, yo he pensado en algo últimamente y es que muchas veces nosotros queremos crear empresa con algo que nos guste, que nos apasione. Y eso es muy bueno, está bien. Pero también hay que tener en cuenta algo y es que un negocio realmente exitoso es aquel que está resolviendo una necesidad, ¿sí? Y muchas veces esas necesidades que vamos a resolver no son de nuestro agrado. Entonces tenemos que equilibrar muy bien esa balanza de si queremos un buen negocio o en realidad algo que nos guste, o encontrar ese equilibrio sería lo primordial. Pero basarnos solo en algo que disfrutemos en realidad no es 100% recomendable a la hora de crear un negocio. Y generalmente el emprendedor se está basando en esto, ¿sí? Yo que recomiendo es que busquemos en realidad esos puntos de dolor que encontramos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, entre las personas. ¿Qué son puntos de dolor? Eso que a las personas les duele, ¿sí? Eso que las personas no han podido solucionar, eso que está haciendo que pierdan dinero, que pierdan tiempo, eso que está haciendo que ellos se sientan frustrados en su día a día. Ahí está una buena idea de negocio. Es que precisamente las empresas están o nacen cada día para solucionar las necesidades que tiene el otro. Entonces, digamos que es un toma y dame. Si bien se crean necesidades, llegan las mismas para solucionar diferentes necesidades. Y yo creo que lo principal en esto de crear una nueva empresa es entender, ok, listo, mi pasión es esta. ¿Mi pasión sirve para suplir alguna necesidad o es netamente hacia mí? Y si es netamente hacia mí, pues difícilmente va a ser un negocio exitoso. Pero si yo tengo una pasión y esta la puedo convertir para suplir la necesidad del otro o en un modelo de negocio rentable, entonces ahí ya inicia una idea de negocio. Sería maravilloso encontrarlo, ¿sí? El problema es que muchas veces no encontramos en nuestra pasión algo que resolver. Claro, por eso te digo, o sea, si mi pasión no resuelve ninguna necesidad del otro, entonces, pues, ¿cómo yo armo mi modelo de negocio a partir de allí? Exactamente. Y analizando esto también, Sara, es muy importante comprender algo, que en este momento contamos con herramientas súper valiosas para reconocer esos puntos de dolor de los clientes. Y yo sé que tú a nivel digital nos puedes explicar mucho cómo encontrar esos puntos de dolor, pero también a nivel, digamos, de puntos de venta de nuestra comunidad, del entorno, también podemos reconocerlo, y no es tan difícil, ¿sí? Porque yo lo que siempre digo en equipos de trabajo es, vuélvete un cliente de tu propio negocio, ¿sí? Y así tú vas a empezar a entender qué es lo que le duele a tu cliente y lo vas a poder resolver. Yo creo que muchas veces el empresario o el emprendedor pone una barrera que es la vitrina. De la vitrina hacia acá está el negocio y de la vitrina hacia allá está el cliente. Y deberíamos darle la vuelta, ¿sí? Exacto. Estar del otro lado y ver en la mirada del cliente qué es lo que está pasando con mi negocio, ¿sí? Y eso nos va a dar unas luces muy, muy claras de qué es lo que tenemos que resolver para que ese negocio sea de verdad exitoso. Anita, te voy a dar un caso Ujú. para que lo analicemos juntas. Ok. ¿Cómo tú armarías este negocio? Un cliente hace poco se acercó que quiere poner una tienda de maquillaje. ¿Por qué quiere poner una tienda de maquillaje? Porque les gusta el maquillaje. Bueno, son chicas, tienen un dinero para hacer una inversión. Ok. ¿Qué les dirías? Bueno, Daris, es muy importante primero tener una idea clara del negocio, la idea del negocio, o sea, ¿a qué nos vamos a limitar? Porque al negocio hay que ponerle unos límites. ¿Sí? Si tú no lo limitas, comienzas a venderle a todo el mundo. Y cuando tú intentas venderle a todo el mundo, terminas vendiéndole a nadie. Exacto. Entonces, primero, ¿qué tipo de productos son los que vamos a vender? ¿Sí? En el tema del maquillaje, soy un poco conocedora. Yo diría que ese límite es muy importante porque las líneas, las gamas, las marcas son demasiado amplias. Entonces es un negocio que te va a generar un poco más de dificultad a la hora de estructurar bien tu idea de negocio, ¿sí? Por eso debes prestarle especial atención. Segundo,
¿cuál es tu grado de conocimiento del negocio? ¿Sí? El gusto no es suficiente, Sara. A mí me encanta el maquillaje, ¿sí? Pero no por eso yo soy conocedora del negocio del maquillaje. Es algo muy diferente. La pasión de estas personas viene por el gusto del uso del producto o por el gusto de la comercialización del producto. Que son dos Son cosas dos cosas diferentes. súper diferentes. Que aquí, perdóname, pongo un ejemplo. Una cosa es que a ti te encante comer hamburguesa y otra cosa es que te encante prepararlas, porque hay un lecho muy grande. En el maquillaje y en la mayoría de productos sucede lo mismo. Una cosa es que te guste ser consumidor y otra cosa muy distinta es que te guste operar dentro de ese esquema de negocio del producto. Exactamente. Una cosa es que te guste el fútbol, otra cosa es que puedas jugar. Que se te lesionó la rodilla. Entonces, esa es una parte muy importante, Saris, de entender que el gusto no es suficiente, ¿sí? Debemos tener unos conocimientos y si no, adquirirlos, pero antes de montar el negocio, ¿sí? No es prudente decir, lo monto, me endeudo, invierto y en el camino voy aprendiendo. La mayoría de negocios que se montan de ese tipo en realidad no salen adelante. Es muy importante esa preparación, tener esa estructura clara de tu negocio, conocer muy bien el negocio. Tercero, elegir los medios por los cuales tú vas a comercializar. Si tu negocio es un negocio que se va a desenvolver a nivel físico o a nivel digital o a nivel físico y digital. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le conviene a tu negocio? ¿Dónde lo vas a ubicar? Exacto. Y aquí depende mucho, uno, ya digamos que van conectándose los puntos, porque ok, ya elegiste cuál va a ser tu gama de maquillaje, por ejemplo. Ok. Entonces, ¿quiénes van a ser el público para esta gama? Y yo, ¿cómo llego mejor a este público? Porque si mi público son señoras de 60 años, pues lo ideal no sería un negocio digital para ellas. Exactamente. Entonces, digamos que son puntos que hay que ir teniendo en cuenta. Bueno, y otro tema que es muy importante, Sara, es conocer que en tu entorno existen diferentes grupos a los que tú les puedes vender. ¿A qué grupo te vas a dirigir? Que va muy enfocado a escoger ese nicho. Si tu producto es un producto, por ejemplo, que no requiere una alta rotación, o sea, un alto volumen para generar utilidades, pues tú perfectamente puedes elegir un nicho que sea pequeño, ¿sí? Pero si tu producto es un producto más bien económico, del que necesitas vender unos volúmenes impresionantes para generarte rentabilidad, debes dirigirte a un nicho que sea mucho más amplio y que esté dispuesto a pagarte. ¿Sí? Entonces mira que el primer paso en el cual definiste la gama o el tipo de producto te va señalizando el camino por donde vas a caminar. Ahora, pueda que cuando tú has elegido ya tu producto, tu nicho, te vas a analizar el mercado y te das cuenta que en realidad la cantidad de mujeres de esa edad que van a usar ese producto no son suficientes para cumplir tus metas de negocio. Entonces tienes que replantear, ¿sí? Entonces vas a decir, no, mejor no me voy por esta gama, tal vez no me da. Escoges otra gama, escoges otra línea, se la analiza, se le hace un estudio de mercado y en tu estudio financiero se dará cuenta que sí, en realidad sí, mira, hay un mercado potencial para ese producto que sí está consumiendo, está comprando, está en constante crecimiento ese nicho y sí me va a poder sostener. Entonces mira que es un paso a paso y muchas veces yo digo, das un paso y te regresas dos, ¿sí? Pero tienes que replantear muchas cosas antes de arrancar el negocio. Y a mí me inquieta mucho, Sara, es cuando, por ejemplo, yo ya hablaba con alguien que me decía, yo puse un negocio, lo puse en una muy buena ubicación, pero me tocó cerrarlo a los 4 meses porque no lo pude sostener. Y la mayoría de negocios se abren de esa forma, ¿sí? Y yo le dije, ¿y por qué abriste ese negocio? Y me dijo, es que a mí me encanta hacer eso, es mi pasión, es lo que más me gusta. Entonces yo le dije, pero a ti ya cuántas personas más. No, eso es algo muy exclusivo. Y yo, ¿y cuánto cuesta tu producto? No, es muy barato. O sea, es muy exclusivo, o sea, que es de pocos clientes y es muy barato. Entonces es una mala señal. Claro, ¿sí? porque
cumplir las metas de venta tienes que vender mucho, pero si es muy exclusivo, ¿cómo vas a llegar a esos clientes? Exactamente. Entonces, una mala combinación que sea algo como muy exclusivo y que además sea barato. Sí, no tenía un buen camino. Entonces, ahora en esto siempre la invitación que yo hago es, hay que ser muy conscientes y sentarse a hacer cuentas en un papel y con un lápiz, ¿sí? Y estructurar tu idea de negocio, como te digo, o sea, no dejándote llevar por apasionamientos, ¿sí? Porque lo más hermoso en esta vida es vivir de lo que a uno le gusta, pero tal vez lo que te gusta No es lo más rentable. no es lo más rentable. O tu gusto no es el de todo el mundo, que es algo que también le pasa a muchos. Y mira que yo me he dado cuenta que últimamente los negocios les invierten muchísimo en adecuación de locales, invierten muchísimo en publicidad, pero digamos que la publicidad de qué te sirve si no tiene a quién llegar. Exactamente. Entonces, digamos que los esfuerzos deben ser integrales absolutamente. Ahora, dentro de esto viene la planeación digital, que es precisamente lo que estábamos hablando. Es decir, ok, dentro de los canales por los que yo quiero vender está un canal digital. Si lo está, es muy importante hacer un modelo de negocio para el área digital, que tenga su espacio exclusivo allí, tenga sus números propios, sus proyecciones propias. Digamos que, ok, si yo tengo un inventario de un 100%, el 30% va a ir para el área digital, entonces yo le saco costos porque aquí tienen que tener en cuenta todo lo de logística, personas que van a responder, en fin, digamos todo lo que vaya de la mano para yo montar mi negocio digital. La inversión dentro de las mismas herramientas, que es muy importante tenerlo en cuenta. Exactamente. Y muchas veces te encuentras con ellos, área de personas que no hacen cuentas o hacen cuentas con los dedos, ¿sí? Es complicadísimo. Y otro tema que en esto es muy importante, Sara, es que cuando tú le preguntas cuál es la motivación del emprendedor, del empresario, te dice, es que a mí me encanta eso, a mí me apasiona y mi familia me apoya y mis amigos me apoyan. Pues claro que te van a apoyar si son tus amigos, es tu familia, ¿sí? Tú tienes que encontrar es justamente todo lo contrario. Tienes que encontrar la opinión de personas que no te apoyarían. Que ¿Sí? te aterricen. Que te aterricen. En esto yo digo siempre, vete a los extremos, o sea, vete a solucionarle el problema a los extremos, no hagas lo que hacen todos, ¿sí? No hagas en tu negocio en el que tú escogiste, no hagas lo que hacen todos, sino que vete al extremo, vete a buscar ese cliente que es el más conflictivo, ese cliente que es el que más se queja, porque generalmente es el cliente más honesto, ¿sí? Y eso es lo que necesitamos a la hora de querer montar un negocio, personas que nos digan la verdad. La familia no es un buen referente, porque la familia te apoya, te quiere, te ama, te perdona todo, entonces te van a decir, sí, tú puedes, Sara, tú puedes, mi amor, tú lo vas a lograr, tú vas a salir adelante. Y es muy bonito, muy romántico, pero no es algo que en realidad le ayude a los negocios. Por eso los estudios se hacen justamente con personas que tú no conoces. Una encuesta se hace con personas que tú no conoces. Un focus group o una entrevista a profundidad se hace con personas que a veces ni siquiera conocen de tu negocio, pero necesitamos Conocer esos puntos de vista y qué es lo que le está doliendo a la gente en realidad para que tú con tu negocio entres a solucionar eso. Y vuelvo a retomar lo que dijimos al principio. No te vayas por el mercado light, o sea, de lo que ya existe. Vete a entender en realidad qué es lo que le está doliendo a las personas. Y un punto muy claro en esto, a la gente lo que más le duele es perder plata. ¿Sí? Busca en esa pasión que tú tienes, qué es lo que le está haciendo perder dinero a las personas y ahí vas a encontrar una idea de negocio. Y sabes que a mí me parece también muy, muy, muy importante qué esperas tú de tu negocio a 6 meses, a un año, a 5 años. ¿Por qué voy a esto? Porque un negocio que te empiece a dar en el primer mes es un menú. O sea, eso es lo primero que tienen que aterrizar los emprendedores. Yo tuve una amiga que ya tenía un negocio muy bonito, que lo trabajó por muchos años y llegó un punto en que el negocio empezó a ser circular. La plata que le llegaba, plata que invertía, plata que le llegaba, plata que invertía, plata que le llegaba, plata que invertía. ¿Y qué
¿qué pasó, digamos, como antecedentes previos? Que no hubo esta planeación de la que estamos hablando precisamente. Entonces, pues obviamente era muy difícil que el negocio crezca. Ahora, si yo dejo mi trabajo, y esto no se trata de desanimar a los emprendedores, sino por el contrario, mostrarles un camino para que se aterricen y no se frustren en el camino. ¿Por qué? Porque mira, si yo dejo mi trabajo y espero que a los 2 o 3 meses yo voy a vivir de mi negocio, pues es muy difícil. O yo voy a recuperar la plata que invertí, es muy difícil. O sea, ¿dónde vas a saber cuándo vas a recuperar la plata? En la planeación, dándole un rango más menos dependiendo pues al modelo de negocio que tengas. 6 meses más, 6 meses menos, un año más, un año menos, pero ya después de que hayas hecho todo el proceso de sacar costos, de proyectar tu negocio, ya vas a saber cuándo vas a empezar a recibir, cuándo te vas a poder dar un sueldo de ese negocio. Porque hay que entender eso también, que nosotros Sí, súper somos importante. dueños, pero trabajamos para ese negocio. Y como trabajadores vamos a tener un sueldo de ese negocio, el cual va a ser nuestro, porque si no le ¿Sí pasa... te acuerdas de algo? Una vez yo estaba asesorando a una señora y me dice, es que mi negocio es muy bueno. Me dice, yo sí, le digo, sí, me dice, yo vendo súper bien, me va súper bien. Ah, qué bueno, le digo. Y en parte de la conversación me dice, es que mi negocio es muy bueno porque es que yo no pago arrendo. Yo digo, ¿por qué no pago arrendo? No, porque este local es de mi papá, entonces no pago arrendo. Yo, pero mira que eso es, en realidad eso es una negación, ¿sí? O sea, eso no es correcto. Sí, Claro, porque tú deberías contemplar ese arrendo dentro de tu negocio, exacto. así no lo estés pagando. Es que mira, por ejemplo, cuando se sacan gastos, se contempla absolutamente todo, hasta el tajalápiz que usaste para el lápiz con el que escribiste los números, Sí. porque es tu inversión real. Y también, que es un tip muy importante, tu inversión a 6 primeros meses, porque es que en los 6 primeros meses, listo, yo le metí 30 millones a este negocio, pero también voy a tener que pagar luz, voy a tener que pagar agua, voy a tener que comer, voy a tener que pagarle las onces a la persona que está allí, o la voy a tener aguantando hambre. Voy a estar yo ahí, entonces almuerzo, me voy, pasajes, digamos que es un conglomerado de muchas cosas. Ahora, ¿qué servicios adicionales necesito? Voy a pagar otras cosas, entonces, digamos que eso también tiene que ir dentro del presupuesto de inversión. Exactamente. No se puede escapar ni un solo peso porque ahí puede estar la pérdida. Y son pérdidas que al principio no se ven, pero luego uno dice, pero yo por qué no lo logré o por qué este negocio no salió adelante, pero es que nunca le hiciste cuentas. Bueno, ya para terminar te voy a desinfluenciar, Sara. Yo siempre pensé que era muy correcto pensar que hay que crear nuevas necesidades, ¿sí? Pero en este camino yo comencé a entender que en realidad el camino no es crear nuevas necesidades. La innovación es necesaria, ¿sí? Pero la innovación debe darse en torno o después de que tú ya has tenido una conexión tan cercana con tu público, con tu nicho, con tu comunidad, como quieras conocerlo, que tú ya has logrado conocer las necesidades que ellos tienen en este momento, ¿sí? Muchas veces las empresas se presionan o presionan a sus áreas de marketing de que debemos ser innovadores, presenten algo nuevo, creemos nuevas necesidades, cuando en realidad la respuesta está y el camino está en ser empático con el cliente que tú ya tienes en este momento. Lo conoces tan bien que ya conoces sus puntos de dolor, que ya conoces lo que les molesta, que ya conoces lo que los hace sentir frustrados, lo que les hace sentir que están perdiendo dinero, como para que tú les ofrezcas una solución. Si tu respuesta es sí, yo ya los conozco completamente, deberías revisarlo de nuevo porque en realidad uno nunca termina de conocer a su cliente. Y si ya estás muy cerca de ese conocimiento y de lograr satisfacer esas necesidades, sí te invito a la innovación. Pero antes de la innovación, yo siempre invito es a ser empático y conocer al cliente. Y sabes que a mí me parece algo muy importante que innovar no significa poner algo nuevo, extrafalario que llegó, Disruptivo. sino llegar con una nueva solución al problema del cliente. Pero volvemos a recaer en lo mismo, en mi cliente. Yo cómo soluciono este problema que a pesar de todo lo que yo le he dado aún sigue allí, o a pesar de todas las oportunidades que tiene en el mercado sigue latente.
Exactamente. ¿Cómo lo identificamos y cómo lo abordamos? ¿Sí? Y eso solo se hace a través de un conocimiento, de una escucha activa. Y cuando yo aconsejo a una empresa o a un emprendedor eh, y les digo que tu primer propósito con tu negocio no sea vender. Eso es lo más importante. Cuando tú piensas que vas a servir, en realidad ya estás vendiendo. ¿Sí? Pero el camino es el empático, el camino es escuchar y conocer a tu cliente, porque a nadie le gusta que le vendan, y eso es un refrán muy conocido, a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos encanta comprar, ¿sí? Cuando tú logras ser empático con tu cliente, tú logras llevar a tu cliente al gusto de que te compre, no de que tengas que estarlo presionando para meterle ese producto. Y mira que esto es algo que, digamos, cambió. Por ejemplo, en el área digital, eh, es algo que a mí me cuesta mucho, por ejemplo, darles a entender a los clientes, y es que precisamente el que yo oferte su producto todos los días no va a hacer que venda más. ¿Por qué? Porque los canales de comunicación del cliente y las redes sociales son un canal de comunicación, son para generar relaciones con esta persona, para distraerlo, para conectar, para empatizar, para conocernos, porque las redes son un gran medio para conocer las necesidades de su cliente, y digamos que es la primera base por donde deberíamos empezar. Digamos, bueno, yo ya estoy conectando con esta persona, estoy mirando sus gustos y esto nos da las mismas métricas de tendencia que tienen estas mismas redes, que ya es un aporte importantísimo para las áreas comerciales. Entonces, a lo que iba es que por más de que yo le muestre el producto, si el cliente no empatiza conmigo, no lo va a comprar. Exactamente. Prefiere comprárselo al que nunca se lo muestra, que sí tiene empatía, que sí tiene una conexión. Y es algo que me cuesta, por ejemplo, contarles o hacerles entender a muchos clientes, por ejemplo, que vienen de ser comerciantes de toda su vida, que han vendido, que se han puesto la camiseta por sus negocios, porque para ellos pues está muy bien usar una vitrina y tener vitrina total sobre su producto. Y que es algo, por ejemplo, que quienes empezaron con Instagram por allá en 2019 y 2018, pues era una ventana y todo el mundo publicaba y publicaba y publicaba su producto. Sí, sí, eso es muy valioso, Sara, porque muchos clientes, muchas empresas, muchos empresarios quieren seguir trabajando como trabajaban hace 15, 20 años, cuando en realidad las redes sociales, el entorno digital nos cambió totalmente el panorama de las ventas, ¿sí? Entonces, muchas veces el cliente que no le crea el tema digital es el que no le está yendo muy bien en las ventas, ¿sí? Qué complejo. Sí, es un tema bien complejo. Y esa es la invitación a tener esa apertura mental, que si quieren innovación, innovemos a través también del entorno digital. Esa es parte de la innovación, porque ahorita yo siempre lo digo así, mira, cada vez hay menos nacimientos de bebés Uy, sí. en Colombia y en el mundo entero. Nos estamos envejeciendo, eso quiere decir que cada vez hay menos clientes dispuestos a comprar tu producto, ¿sí? Entonces, todos los canales posibles para acercarte a tu nicho y a tu público son válidos, pero hay que usarlos bien, ¿sí? Tienen que tener un manejo. Y no todas las redes sociales se manejan de la misma forma, no todas las redes sociales sirven para la misma forma, ni todas las redes sociales llegan a los públicos que muchas veces tú quieres. Y esa es una reflexión que yo siempre invito. ¿Tú estás seguro que tu público está en esa red social? Y sabes qué es otra cosa que me recordaste ahorita, que cuando tú diseñas, ahorita que estamos hablando de negocios, negocios digitales, también tienes que ver cómo reacciona tu cliente o cómo se relaciona tu cliente con este producto. Porque no es, digamos que en muchos casos he visto que para todos los productos les ofrecen una página e-commerce. Exacto. Pero el e-commerce funciona para todos los productos. ¿Te funciona a ti? Eh, o todos los que tienen, he mirado muchas, por ejemplo, agencias que les ofrecen a las ESAL, por ejemplo, una página porque es un requisito de la DIAN y se las dejan
puntualmente como se la pide la DIAN. Y para mí están perdiendo plata. ¿Por qué? Porque a la larga está vendiendo servicios, o bueno, de lo que se trate, pero tiene muchísimas más funcionalidades que le va a aportar a su modelo de negocio y que le va a aportar a su público. Entonces, digamos que dentro de esto no es tomar una plantilla, tomar lo que yo tengo y replicarlo, sino analizar cómo mi público espera tener lo que yo le estoy ofreciendo, cómo lo está teniendo en otras partes y yo cómo puedo optimizar ese servicio. Y para mí, por ejemplo, la innovación es eso. Dentro de lo que tengo, dentro de lo que hay, yo cómo puedo mejorarlo, cómo puedo llegar a sorprenderte a ti para bien. Exactamente. Y yo creo, Sara, para terminar es muy importante entender también que el mundo digital te ofrece un montón de opciones para que conozcas ese público digital, que eso creo que es tu especialidad más que la mía. Eh, pero si yo conozco herramientas para conocer las necesidades del público en este plano, digamos, de punto de venta, en el plano terrenal, también las existe, esas herramientas muy importantes para conocer ese público, sus gustos, sus preferencias, para poderlo perfilar muy bien a través de redes sociales. Y eso es algo que ayuda muchísimo a la proyección de los negocios y a responder esas preguntas. Y ¿Sí? mira que justamente no solo a través de redes sociales, sino del ámbito general. Tu público es consumidor de YouTube, entonces tus campañas de Google Ads ya no van a ser netamente por redes, ya van a ser por YouTube, que van a tener mayor retención. O mejor dicho, para resumir y no hacer largo el cuento, ¿dónde está tu público para tú llegar allí? Y hacer la inversión correcta. Porque yo he mirado mucha gente que le invierte a Facebook, no gana nada, va y le invierte a Google Ads y le va muchísimo mejor. Y hay otros que le han invertido mucho tiempo a Google Ads, bueno, es raro que le hayan invertido a Google Ads, porque Google Ads es mucho más preciso y más cualificado. Y si tienen un negocio que tiene un perfil de clientes más alto, les recomiendo Google Ads. Sí. Bueno, Sara, para terminar, en este tema que hemos hablado tanto de la estructuración del negocio, se hacen muchas preguntas. Y el éxito de un negocio es hacerse las preguntas correctas y responderlas honestamente. En este montón de preguntas que tú haces en tus asesorías, ¿qué pregunta para ti es la favorita? Mira que para mí, yo siempre inicio con el conocimiento que tienen sobre el negocio. Pero por dos cosas. Uno, ¿qué tanto sabe hacer de ese negocio? O sea, ¿sabe desde dirigirlo hasta operarlo? Porque al principio, así tengas muchos recursos, si no sabes tú hacerlo todo, es mucho más, digamos, hay muchas más posibilidades que fracases. Y no estoy diciendo que tengas que volverte un todero, sino que el emprendedor al principio tiene que saber cómo funciona su negocio de pe a pa. Y dos, qué tanto sabe de su negocio, porque eso también va a darme a mí una visión de cómo ve el negocio en el mercado. Y para ti, Para mí, mi pregunta favorita a la hora de estructurar un negocio es ¿qué le duele, qué le frustra, qué no le gusta, qué le disgusta a tu cliente? A mí me encanta irme a ese extremo. No preguntar qué le gusta, es que eso es muy sencillo. ¿Sí? A mí me gusta saber es en realidad qué es lo que le duele a esa persona, porque un negocio que soluciona algo que es un dolor tiende a ser más exitoso que uno que simplemente da gusto, porque gusto quieren dar todos. y eso fue todo por hoy en La Buena Junta. Nos vemos en el próximo capítulo con un invitado especial.